reglas del juego. El tema del curso va a cambiar en cómo lo voy a manejar, sobre todo en la parte práctica. Entonces les voy a mostrar, voy a hacer un compartir pantalla. Llegué a la conclusión de que dejar todo para el final en un informe no era muy buena solución, porque los alumnos se quedan un poco, se duermen en los laureles, como dice el dicho, y después no funciona la cosa. Entonces, tomé la decisión de que vamos a hacer lo siguiente. ¿Se ve en la pantalla? ¿Aló? Sí, profe. Ah, ya, ya. Se ve. Yo por lo menos la veo. Vamos a dividir el trabajo práctico en 4 informes parciales. Aquí, en el lado izquierdo de esta tabla, sale el entregable a emitir, lo que tienen que entregar ustedes. En el lado derecho es la fecha de entrega. Y ahí dice por correo, me lo tienen que mandar a mi correo personal. El primer entregable que se va a hacer tiene que ver con una descripción de los procesos del proyecto. El proyecto se puede desglosar en distintos procesos. También se puede establecer un diagrama de flujo para ver la manera como se relacionan los procesos entre sí. Se tiene que hacer una lista de entregables del proceso y finalmente el acta de constitución del proyecto. Esos son los 4 ítems que debería contener el informe 1. Se tiene que entregar el martes 1 de diciembre. ¿Ya? El segundo informe, el plan de calidad para el proyecto, se tiene que entregar el martes 15. Tercer informe, que es lo que va a contener la estructura organizacional del proyecto, entre paréntesis dice indicando funciones y responsabilidades para cargos más importantes que ustedes definan, y el cronograma del proyecto con fundamentación correspondiente. O sea, la estructura de cómo se va a manejar en el tiempo. Esto sería el martes 5 de enero. El cuarto y último informe contendría los siguientes elementos: matriz de riesgo del proyecto fundamentada y el plan de adquisiciones del proyecto. Y lo tienen que entregar el jueves 21 de enero. Para que la exposición de los grupos, con el resultado de todos estos 4, un resumen de estos 4 informes anteriores, se hagan entre el martes 26, se hacen en estos 2 días, martes 26 y jueves 28 de enero del 2021. ¿Qué características tienen que tener los informes? Formato libre, ustedes eligen la estructura, el formato, los colores, el tipo de letra, los bullets, lo que ustedes quieran. Libre. Máximo 15 páginas por informe. Pero Profe, sí, una pregunta. espérate un poquito. Y además debe llegar las fuentes bibliográficas, de dónde sale la información que ustedes van a contener en el informe, y finalmente un pequeño acápite que diga cuáles son las conclusiones que sacan del informe correspondiente. A ver, ¿cuál es la consulta? ¿Quién habla? Benjamín, eso ¿Ya? mismo le iba a preguntar. ¿El informe va a tener que tener objetivos y conclusiones? Sí, 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 ya, exacto. ya. Entonces, yo traté de calzar el avance del proyecto con estas fechas, ¿no? Puede que esas fechas, el primero por lo menos lo voy a cumplir, el que está ahí, el martes de 1. Pero lo otro va a depender del avance que vamos teniendo. Entonces, si hubiera, a mí lo que me interesa es que ya haya pasado la materia, eh, para que ustedes tengan, digamos, la explicación de qué se trata el tema antes de que tengan que emitir el informe.
Pero si estoy muy cansado con los tiempos y estoy muy encima, tendríamos que hacer algún pequeño ajuste. Eso lo voy a ir viendo en el camino. No creo, pero lo planteo que podría ser. Razones por las que llegué a esta conclusión, creo que se lo comenté recién, pero lo repito, el dejar la cosa muy suelta y dejar que la gente reaccione casi al final para hacer el informe, en que además ya estamos en la parte final del semestre, están cansados, están con presiones de otros ramos, etcétera, etcétera. Creo que es peor que dividirlo y ir haciéndolo de a poco. Y además que se va ajustando el equipo en la medida que va funcionando. O sea, esto también es un problema de cómo ustedes, los integrantes, se van a ir complementando, coordinando y de alguna manera motivando. Entonces, todo eso me hizo llegar a darle una vuelta al tema y por eso que cambié el enfoque. ¿Tienen dudas, consultas o comentarios? Ya, entonces está clarito. Yo tengo más consultas. A ver, En el primer informe, en la descripción de procesos del proyecto, son los procesos que estarían, por ejemplo, nosotros nos tocó la fábrica de mermelada y no sé qué otra cosa, pero tomamos la fábrica de mermelada. ¿Serían uh-huh, los procesos para transformar la fruta en mermelada? exacto. ¿O va más allá que? ¿Sí? Todo, mira, desde que se recoge en el huerto las frutas que van a dar origen o van a ser de materia prima, hasta que el producto sale envasado en una caja o en un pallet o de la manera como se va a distribuir a un supermercado o se va a mandar en un container porque se va a exportar. Entre medio de eso, de esos dos hitos que te estoy, o de estos dos elementos que te estoy mencionando, desde la entrada hasta la salida, hay una serie de procesos de transformación, Sí. ¿cierto? Esos son los que yo quiero que ustedes lo levanten para conocer bien cómo funciona esto y de qué manera son secuenciales o hay otros que van paralelos, por eso que el diagrama de flujo. A eso me estoy refiriendo. El- Ya, y en la descripción de los procesos, ¿qué tan específicos tenemos que ser? ¿Tenemos que conseguir presiones, temperaturas? Ahí lo dejo a su libertad. Eh, Ya, este es un trabajo, no es de ingeniería, pero obviamente, entre decir, mira, aquí hay una máquina que hace tal cosa, y no digo nada de la máquina, al menos digo, bueno, cuál es la capacidad, ¿cierto? Con qué velocidad se desplaza, si es una cinta transportadora, o qué capacidad tiene de manejo de materiales. Y claro, puede ser que si tengo un estanque donde ahí se hace una cocción de algo, me interesaría saber obviamente a qué temperatura funciona, eh, cosas que son ya. las mínimas, porque no voy a entrar en detalle de cómo el proceso de transferencia de calor ahí desde el estanque a lo mejor a las frutas que están ahí metidas dentro del estanque, pero sí tener una especificación técnica mínima. Sí, es cierto lo que tú dices. Ya, Ahora, ¿con qué profundidad? Lo tienen que manejar ustedes. Además, ya, hay me parece. está acotado por puse 15 páginas Son 15 páginas. máximo, porque también hay que Ah, aprender a ser eso, sintético, ¿ah? Ese es otro tema. eso también quería preguntar. Si ya tenemos la bibliografía, ¿va a contar como páginas este informe? No, la bibliografía considerémoslo como una extra.
O sea, 15 es para allá, para los contenidos mismos. La bibliografía que te Ya, puede... ¿es necesario ¿Ah? poner resumen? ¿Es necesario ponerle un resumen y una introducción al informe? Todo eso te lo dejo a tu criterio. Yo único que te pido que tenga Ya, 15 páginas el contenido. Y además una página, ya. una o dos páginas adicionales para uno para la fuente bibliográfica y otro para las conclusiones del equipo. Me interesa que el equipo no, no sea la conclusión de una persona, sino que es del equipo. Oye, ¿qué aprendimos después de esto? Después de haber hecho este informe. ¿Qué conclusiones sacamos? Para a lo mejor para otros proyectos que tengamos que en el futuro desarrollar cuando ya salgamos de la carrera. ¿En qué deberíamos fijarnos? A lo mejor eh, para poder acometer mejor este tema en el futuro. Ese tipo de enseñanzas que puede dejar el hacer algo que no hemos hecho antes. A eso me refiero. Ya, ¿Se entiende? sí. Ahora, Profe, otra consulta que tengo. sí, sigue nomás. ¿El diagrama de flujo es el diagrama del proceso de la puesta en marcha de la empresa o de el proceso también que se produce dentro de la empresa? Es que ahí me estás hablando de dos cosas distintas. O Sí, por sea, eso, es que no estoy seguro de... eh, a lo que yo me refiero es los procesos que te permitirían describir cómo funciona esa empresa. Desde Ya, dónde perfecto. comienza hasta dónde termina. Desde dónde comienza el ingreso de materias primas e insumos, cómo se transforman en el camino, qué equipos interactúan, si hay cosas que a lo mejor se mandan a hacer fuera porque se le encargan a un tercero y que después la acopla, y finalmente qué termina como producto terminado o como servicio terminado. A eso me estoy refiriendo. Ya, ya me queda claro. Creo que va a ser una experiencia interesante. Ahora, repito, hagan todas las consultas que sean necesarias. ¿Ya? En, en el diagrama de flujo tenemos que hacer una nomenclatura en especial. Bueno, la nomenclatura típica que se usa para, o sea, la simbología típica que tú usas para hacer diagramas de flujo, ¿cierto? La flechita, los rombos que son para toma de decisiones, los rectángulos que es para definir una actividad, Ah, eso que ya, se puede hacer con desde Excel, con Visagi. Visagi o Visio, o cualquiera de esas, Ya, perfecto. ¿ya? Ya, pues. Entonces, esto de todas maneras va a ir incluido en la documentación que voy a subir para que la tengan ahí presente. Y les repito que obviamente si tiene algún grupo de dudas, nos podemos contactar por correo. Y si fuera mayor aún la duda, podemos hacer una reunión Zoom cortita de 15 minutos, 30 minutos Qué bueno, profe. y aclaramos las dudas. Yo no tengo problema para eso. ¿Ok? Cuenten con eso. Bien. Hoy día vamos a ver lo que se llama la gestión de integración. Integración que viene, ¿cierto? Uno dice, chuta, integrar algo es reunir algo, es convocar algo. Bueno, si lo viéramos desde un punto de vista del país, chuta, que necesitamos esta integración. Hoy en día que estamos con tantas dificultades y con tantas miradas distintas, con tanta poca tranquilidad, porque hay sectores que se miran muy distintos, chuta que necesitamos integración, porque
es lo que necesitó Alemania después de la posguerra, es lo que necesitó Japón, todos estos países que estuvieron en guerras grandes necesitaban integrarse como país para salir adelante. Nosotros en Chile tenemos tres grandes problemas. Tenemos el problema social, que estalló hace ya más de un año y que sigue vigente. Tenemos el problema de la pandemia, que nos ha afectado a todo el mundo, pero nosotros, yo creo que los países con menos recursos lo afecta más, aunque también hay una mirada distinta, porque Estados Unidos, que es un país que tiene más recursos, el que está peor, ¿eh? Pero ahí parece que hubo otro problema. Y el tercer punto que tenemos nosotros, serio, es el tema de la sequía. El otro día, creo que les comentaba el otro día, de que la sequía es un tema que puede ser bastante grave para Chile. Si con los cambios climáticos no sigue lloviendo como tiene que llover en ciertas regiones, pueden empezar a haber cortes de agua masivos y eso va a generar más problemas todavía. Y lo que se requiere para salir de todo esto es integración, no desunión, integración. Y eso es lo que nos está faltando, lamentablemente. Entonces no tenemos un proyecto país. Bueno, en el caso de un proyecto como que ustedes van a ver, o cualquiera que uno ejecute, también tiene que integrarse las distintas áreas del proyecto. Y esa labor la tiene que hacer principalmente el gerente del proyecto, pero con colaboración del resto de las personas que están a cargo de las distintas áreas. Entonces vamos a tocar este tema. Y aquí tenemos que en un proyecto uno tiene que planificar. Todo proyecto parte por una planificación y después viene lo que es la ejecución o producción. Y para poder realizar o alcanzar los objetivos del proyecto, que es generar ciertos entregables, los entregables son los productos, los servicios que recibe el cliente final del proyecto. Empiezan a actuar una serie de áreas, que son las áreas que define el PMBOK. Hay una gestión del alcance del proyecto, una gestión de calidad, una gestión del cronograma o el tiempo, una gestión de los costos, gestión de la comunicación, adquisiciones, recursos humanos, gestión del riesgo y gestión de los interesados. Y todo esto se tiene que alinear, se tiene que integrar y alinear para alcanzar el objetivo final, ¿cierto? Que es un proyecto exitoso. ¿Ya? Entonces, estas áreas de acá abajo son áreas facilitadoras y estas son las áreas como centrales o las áreas operativas, es como las áreas más críticas para el desarrollo del proyecto. Las áreas de acá arriba tienen ciertos objetivos clarísimos y ciertas restricciones también clarísimas. Las de acá abajo interactúan con el resto y tienen que tener también la capacidad de adaptación dependiendo cómo vaya funcionando el proyecto. O sea, de alguna manera estas áreas, por eso que se llaman facilitadoras, facilitan el que las áreas operativas funcionen como corresponde. Y estas áreas de acá de arriba, las centrales, tienen las restricciones de que tienen que abordar ciertas cosas y otras no. Las que están definidas en el contrato, las que delimitan el proyecto. Por eso que se habla también de una gestión del alcance. Esto es válido para todo el ciclo de vida del proyecto, o sea, desde el inicio, la planificación, ejecución y hasta el cierre. Y finalmente, para que sea un proyecto exitoso, tiene que tener la satisfacción de todos los stakeholders, que son los interesados del proyecto. Obviamente el más interesado es el que puso las lucas, la inversión,
y echó a andar el proyecto, que es el cliente final. Pero entre medio están el personal que trabaja en cada una de estas áreas, en cada una de estas cajitas. Están la gente, los inversionistas que pusieron dinero, a lo mejor bancos que prestaron plata. Está el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, que está preocupado de qué impacto ambiental está generando el proyecto en los alrededores, en los ecosistemas que están cerca de donde se emplaza este proyecto. Y así sucesivamente hay un conjunto de actores que son interesados del proyecto. Y todo eso tendrían que quedar con amplia satisfacción para que dijéramos que el proyecto es exitoso. También por otro lado tenemos que pensar de que los proyectos parten con una fase de diseño, que en el fondo en la fase de ingeniería, y de ahí pasan a una fase de implementación. Entonces, en la fase de diseño, además, hay ciclos de proyecto y la fase de implementación tiene su ciclo de proyecto propio. Esta fase de diseño normalmente tienen en Chile la ingeniería, hay tres tipos de ingeniería: la ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. La conceptual es como la que toma las primeras ideas y desarrolla el proyecto desde un nivel macro, pero con cierto nivel de error, porque está todavía en un proceso de desarrollo. Pasa a una segunda ingeniería básica en que ya se empiezan a definir los equipos, se empiezan a definir las capacidades de los procesos, se conocen distintas alternativas de tecnología, etcétera, y se acota más el proyecto. Y esa es la ingeniería básica, y ya el error disminuye en términos de la inversión final y en términos de los costos asociados. Y hay una tercera etapa que es la ingeniería de detalles, en que yo ahí tengo que sí, tal como dice la palabra de detalles, tengo que entregar todos los elementos para que los tome un constructor o una empresa que monta un equipo o una empresa que implementa un sistema, toma todos esos elementos que le entrego, detallados técnicamente en forma correcta, para que haga su pega bien en la fase que sigue. Entonces, si yo estoy haciendo la ingeniería de un estanque, de estanque de acero, que tiene 4 metros de altura por 3 metros de diámetro, tendré que entregar los planos de ese estanque, los planos para la cimentación, qué tipo de fundación necesito, porque es un estanque que va a llevar un cierto líquido y por lo tanto van a haber un tonelaje muy, muy fuerte que va a estar, digamos, tiene que soportarlo una losa de hormigón, va a llevar probablemente cañerías de entrada y de salida, van a haber sistemas motobombas que van a permitir desplazar los fluidos que circulan por ese estanque. A lo mejor va a haber algún sistema para que el estanque se detenga cuando se llegue a una cierta temperatura o un cierto volumen. O sea, le empiezo a agregar otras cosas, empiezo a agregar algo de piping, le empiezo a agregar algo de elementos mecánicos, le empiezo a agregar algo de instrumentación. Bueno, todo eso en la ingeniería de detalles tiene que ir especificado. Por eso que un proyecto ya de cierta envergadura, esa pura fase de diseño que estamos hablando acá, esta que está aquí en este paralelepípedo, va a tomar fácilmente, puede tomar 3 años. Y trabajando un buen volumen de ingenieros, ¿eh? Dependiendo del tamaño del proyecto, pueden ser entre 50 y hasta
300 o 400 ingenieros trabajando en el proyecto nomás. Y son, y esas estructuras parten desde un gerente de proyecto, después gerentes de área, después líderes de disciplina, ingenieros de proyecto y proyectistas. O sea, hay como 4 o 5 escalones. Y luego, si siguiéramos con el caso de un proyecto que tiene primero ingeniería, pasa a la construcción o al montaje. Y esta tiene a su vez. Y luego de aquí, una vez que está ya montado y probado los equipos, comienza la puesta en marcha y comienza la fase de operación. Antes aquí de la fase de diseño probablemente estuvo la evaluación técnica del proyecto. El que calcularon, ustedes lo vendieron en otros ramos, calcularon el VAN, calcularon el TIR. En el fondo definieron los elementos como claves para tomar la decisión de si hacer o no el proyecto. Sigamos. Entonces, cuando estamos hablando de integración de áreas, significa que tengo que integrar todas estas áreas que están ahí. Riesgos, todo proyecto tiene riesgo, tengo que definir los impactos que tienen los riesgos en la marcha de mi proyecto y tengo que ser capaz de mitigarlos en el tiempo, previo a que me aparezcan, ¿cierto? O sea, tiene que ser una acción más bien preventiva y no al revés, que reaccionemos cuando ya el riesgo está encima. Y entre paréntesis, ese concepto se ha ido popularizando a todo nivel. Hace un tiempo atrás, estoy hablando hace unos 3 años atrás, me mostraron un sistema que funciona en varios países en Europa y Estados Unidos, no sé si está en Chile todavía, que tiene que ver cómo evitamos, por ejemplo, los incendios. Ustedes saben que el tema de los incendios, sobre todo en zonas como la de acá del sur, en que hay mucho bosque, es un problema serio. Entonces, en otros lugares se inventó un sistema con drones, un sistema en que hay como una caseta centralizada que maneja varios drones que están circulando de acuerdo a ciertas trayectorias calculadas, pero en forma exacta, en un gran predio de muchos cientos o miles de hectáreas, y el dron va con sensores de todo tipo, sensores de temperatura, de luz, de tal manera que este sensor va, desde el minuto en que alguien tiró una colilla de cigarro y por ahí pasó el dron, por eso que hay varios drones que están circulando para ir cubriendo todo el área, capta la posibilidad de un incendio y se activa todo un sistema para abordar el tema. Entonces, son sistemas preventivos que tratan de abordar el problema antes que ocurra, antes que ya se desate el tema. Bueno, en el riesgo pasa lo mismo, el que está a cargo de riesgo y los ingenieros de ese ámbito tienen que ser capaces de ir visualizando los riesgos que tiene el proyecto y tienen que, por ejemplo, un riesgo posible es que un proveedor se atrase en su fabricación y nos haga llegar lo que le habíamos pedido con 3 semanas de atraso. ¿Qué hacemos para mitigar ese riesgo? ¿O qué hacemos para adelantar otras actividades de tal manera que el impacto del riesgo no sea tan alto? Bueno, son temas que hay que estudiar. El tema de comunicación, que en el fondo, bueno, ustedes saben, la comunicación permite
construir como destruir, ¿ah? Si yo comunico mal o trato mal a una persona con la comunicación, puedo destruir. Al revés, si soy claro en mi comunicación, si soy respetuoso en mi comunicación, puedo motivar, puedo hacer crecer a una persona. O sea, la comunicación tiene ahí una doble finalidad dependiendo cómo maneje la comunicación. Pero es claro que esa comunicación, sobre todo para integrar a muchas personas de un proyecto que son distintas personas, con distintos caracteres, con distintas miradas, es tremendamente importante para poder ir aglutinando el grupo. Después está el tema de los recursos humanos, el área que va a seleccionar gente que va a quedar disponible para trabajar en el proyecto, pero que además tienen que tener una cierta productividad, o sea, no pueden ser cualquier persona. Si yo contrato un proyectista para que me haga un plano de distribución de energía eléctrica en una planta, y que además tiene seguramente un plano general, pero con muchos planos individuales, tiene que ser una persona que conozca el tema y que haga esos planos en la cantidad de horas que nosotros definimos cuando postulamos el proyecto. O sea, tiene que tener una cierta productividad. Lo mismo los operadores de los equipos, si es que estamos en un proyecto en que hay que usar motoniveladoras, retroexcavadoras o camiones. Tienen que ser gente que conozca su oficio y que logre hacerlo con una buena productividad. La productividad, acuérdense que no tiene que ver con cantidad de producción. La productividad tiene que ver con el uso de los recursos. Acuérdense que en la definición de productividad, si nosotros tenemos un proceso total de una planta y la planta tiene entradas de distintos tipos y la salida tiene otros elementos de salida, el cociente entre lo que sale dividido por lo que entra, eso es la productividad. Y Chile, lamentablemente, comparado con los países más avanzados, está muy, pero muy bajo en productividad. O sea, un trabajador chileno tiene que trabajar el doble para producir lo mismo que un trabajador en Noruega. Eso es la relación más o menos, ¿eh? Para que se den cuenta lo dramático que es. Entonces, esta área de recursos humanos tiene que manejar esos dos ámbitos, esas dos cosas. Después tenemos la gente que maneja los contratos que se requieren para el proyecto o las adquisiciones, los equipos y materiales. También es importante que esos contratos se hagan como corresponde, con la exigencia, se seleccione bien al contratista, que los proveedores también sean proveedores confiables y que toda la planificación de las compras sea lo suficientemente adecuada para que no haya atraso. Están la gente que maneja los costos, que ya tiene restricciones iniciales porque hay un presupuesto de partida que no se puede exceder. Y por lo tanto, en la medida que avanza el proyecto y los costos se nos empiezan a disparar, yo voy a tener que ser capaz de ver métodos o formas que permitan también amortiguar esa variación y lograr que el costo se reduzca y se acerque a las metas que tenemos en términos de costo. El tiempo es lo mismo. Tenemos un periodo para hacer el proyecto y no más que eso, con ciertas restricciones. Y bueno, la persona que maneja, el especialista en el cronograma, tiene que ser una persona que vaya distinguiendo con facilidad y previendo con facilidad lo que va a ocurrir en el proyecto si es que no se toman medidas ahora.
sea, tiene que ser un tipo que de alguna manera proyecte un comportamiento y defina soluciones previas antes que ocurran desastres. Y esto se lo tiene que comunicar, por supuesto, al gerente. Y para eso tiene que haber una buena relación entre el que maneja esto y el que maneja la gerencia. Si entre los dos tienen problemas internos de comunicación o no se llevan bien, ya esto empieza a generar problemas al tiro. Con la gente que maneja el área de calidad, obviamente tiene que satisfacer los requerimientos del cliente, los requerimientos técnicos, los requerimientos de plazo, los requerimientos de alcance, etcétera. Tiene que manejar estándares. Y bueno, esta persona tiene que trabajar muy fuertemente unido con el gerente del proyecto, porque muchas de las cosas que ocurren acá en estas otras áreas tienen que ver con la cultura, con las prácticas, con los estilos, con los métodos de trabajo, y eso están permeados por la manera como se asume la calidad. Es como, por ahí escuché un dicho que la calidad de una empresa depende mucho de la calidad de las personas. ¿Cierto? Si yo tengo personas que son autoexigentes, autocontroladas, rigurosas en su pensamiento, que manejan bien el recurso humano, que son tolerantes, motivadores, todo eso va a generar un buen resultado para la empresa. Al revés, puedo tener a alguien que sea excelente en lo técnico, sepa mucho, pero es un tipo que le falta comunicación, es un poco autista, o intolerante, o es una especie de patrón de fondo, no va a funcionar muy bien la cosa, a pesar de ser lo mejor que hay en la parte técnica. Bueno, y acá se habla de un área de integración y ahí se habla del WS. El WS, que es la sigla de una palabra inglesa que significa Working Break Structure, o de estructura de desglose del trabajo, significa, esto lo vamos a ver un ratito más, un listado de entregables que yo tengo que producir como empresa, como proyecto, para satisfacer a mi cliente final. Entonces, si estoy hablando de una obra constructiva, bueno, yo tengo que entregarle, es como cuando uno comienza a construir una casa, ¿cierto? Comienza primero por el terreno, a preparar el terreno, una vez que eso sería una partida de construcción, el movimiento de tierra y la preparación del terreno. Una segunda partida sería colocar la base de la casa, que puede ser un radier, o puede ser una losa ya más estructurada, depende de qué es lo que voy a emplazar arriba, si una casa de un piso, de 2 pisos o 3 pisos, si va a ser de madera, si va a ser de hormigón armado. Y luego, después vienen las distintas partes de la casa, ya la estructura principal, después las murallas, y así voy. Esas serían como los distintos entregables hasta que complete la casa. Esto es como un rompecabezas que tiene varias piezas y voy, cada parte la voy produciendo, pero tengo que producirla de tal manera que al final, cuando una todas estas piezas, todo funciona impecable. Entonces, este señor, el gerente, tiene que ir en conjunto con todos estos personajes, porque todas estas cajas están a cargo de ciertas personas. O sea, ella trabaja directamente como al tiro con, en este caso, con 8 personas. Ahora, si estuviera en un proyecto de ingeniería, tendría que meterle una cajita acá con el jefe de ingeniería. Si está en un proyecto de construcción, tiene que meterle otra cajita con el jefe de construcción. Y así, si estamos en un proyecto informático, tendremos que tener una cajita con la gente que programa el sistema.
Y también va a haber una cajita en que ahí es muy importante el usuario. El usuario que va dando los elementos con los cuales el que programa tiene que ir construyendo. Bueno, esto es así como un resumen del gran problema que tiene que llevar el gerente de proyecto. Por eso que cuando el otro día alguien me preguntaba, chuta, ¿y por qué hay tanto fracaso en los proyectos? Bueno, puede ser porque cualquiera de estas áreas que están aquí falló. Cualquiera. Y algunas van a tener más impacto que otras. Y algunas, si falla una, empieza a hacer una especie de daño colateral en la otra área. Entonces, esto tiene que funcionar realmente como un relojito. Es como cuando uno tiene una caja de engranajes, ¿cierto? Mecánica. Si uno de los engranajes se empezó a desgastar los dientes del engranaje y ya la potencia transmitida entre un engranaje y otro no es la misma, esto va a repercutir en la potencia final que sale del sistema. Acá pasa lo mismo. Por lo tanto, es tremendamente importante que fuera de que se integren, también las personas que están a cargo de esto funcionen bien, cada uno en su área como deberían hacerlo, como especialistas, cooperen con su jefatura, que no hayan roces, la parte humana aquí empieza a ser también relevante, y todo este equipo logre un objetivo común. Normalmente cuando hay proyectos grandes, a mí me ha tocado, se hace lo que se llama un team building. Yo me acuerdo que un proyecto expansión mina de una mina que se llama Antamina, que entre paréntesis es una mina peruana, y se hizo un proyecto, estoy hablando por ahí por el 2008, en que se hizo entre una empresa chilena y una empresa peruana. Había un equipo, además, formado por dos culturas distintas. Yo era parte de ese equipo y el gerente del proyecto en esa oportunidad nos llevó a todos, un equipo como de 20, 25 personas, nos llevó a una especie de centro de eventos que está ahí en los Andes, en la ciudad de los Andes, en las Termas del Corazón, si mal no recuerdo se llama. Un lugar bastante bonito, tranquilo, muy bien equipado. Y ahí estuvimos 3 días trabajando en equipo, conociéndonos, compartiendo, porque el objetivo que tenía el gerente del proyecto era ese, integrar el equipo antes de partir, que se conocieran estos chilenos con estos peruanos de partida, y que conocieran bien las características del proyecto, que empezaran a comunicarse entre ellos. Hubieron varios juegos de roles, hubieron varios talleres que se hicieron orientados a lograr la integración. Bueno, en otro proyecto que también participé, chileno-peruano, en que se unió dos empresas, que era Más Errázuri y COSAPI. COSAPI es la segunda más grande en Perú, es como Sigdo Copper acá en Chile, y Más Errázuri, que también es una empresa importante en Chile. La cuestión ahí, lamentablemente, no funcionó. Ese fue uno de los proyectos desastrosos en que yo he estado. Y el problema ocurrió porque nunca hubo una buena integración entre el gerente del proyecto y el segundo a bordo, que era el jefe de construcción. Ese era un proyecto de construcción que estábamos haciendo para Minera Esperanza en la zona la zona norte, cerca de Mejillones. Entonces, no funcionó porque por estas cuestiones de ego que hay, se puso al gerente a un peruano a cargo del proyecto. Y el segundo a bordo, que era el jefe de construcción,
que era chileno, nunca aceptó tener un peruano arriba. Fue una cuestión de ego total, ¿ah? No era por otra cosa. Seguramente miraban menos los peruanos. Entre paréntesis, los peruanos son gente bastante más capaz de lo que uno crea. Y bueno, y nunca se llevaron bien. Y eso empezó a repercutir en el proyecto de una manera tal y generó varios desastres. Así que, por eso que este tema de la integración no es un tema menor. ¿Tiene alguien alguna pregunta o consulta que quiera hacer? No, profe. ¿Queda claro? ¿Logran ver la dificultad que se tiene para poder hacer que este equipo funcione bien? Que entre paréntesis, esto que estoy mencionando es lo mismo que ocurre también en una empresa productiva, ¿eh? Es lo mismo que ocurre en una empresa de servicio. Es la misma historia, hay un gerente general y hay gerentes de área y tiene que hacer que ese equipo funcione bien para alcanzar sus metas. Bueno, entonces, cuando uno tiene que manejar, en este caso, un proyecto hacia una meta definida, va a tener varios elementos de apoyo. Va a tener un conjunto de procesos. Aquí están los procesos relacionados con riesgo. Ahora, cada una de esas cajas se divide en subprocesos a su vez. La caja, por ejemplo, recursos humanos, tiene una subcaja que se llama selección y contratación de personal. Tiene otra subcaja que se llama capacitación del personal. La caja de riesgo tiene una subcaja que se llama identificación del riesgo. Tiene otra subcaja que se llama cuantificación del riesgo. Y así, si cada una de esas cajitas se puede subdividir. Pero bueno, esos son elementos que son parte de lo que tiene que manejar el especialista en conjunto con el gerente para alcanzar los objetivos. Además hay herramientas y técnicas y ciertas metodologías, al igual que recursos de todo tipo, humanos, materiales, tecnológicos, personas, etcétera. Y bueno, tiene que conjugar todo esto. Está también aquí lo que está escrito como performance o rendimiento, que es el Earned Value Management o el método del valor ganado, que ya más un rato lo vamos a ver. Es una forma de poder manejar varios recursos que se integran para alcanzar un objetivo. Entonces, ¿cuál es la metodología? Primero, usar la guía del PMBOK. El PMBOK, ¿lo ha leído alguno de ustedes hasta la fecha o no? ¿Se ha metido alguien a ver por lo menos de qué se trata? ¿Quién me puede contar algo? ¿O nadie lo ha visto? Probablemente no lo han visto. Fíjense que ocurre lo mismo que con la Biblia. Mucha gente tiene la Biblia en la casa, pero ahí está guardada, en algún lado. Nadie la lee, ni menos nadie la aplica. Entonces, por eso que hoy en día tenemos tanto problema con valores, con maneras de hacer las cosas, porque no hay un conjunto de elementos, en este caso cristianos, que permiten dirigir la vida de un hombre. Acá, si no conocemos el PMBOK, no podemos saber cómo se maneja un proyecto. Ahora, está claro decir que el PMBOK es un conjunto, y lo mismo que las normas ISO, por ejemplo, no son documentos fáciles de digerir, pero hay que empezar a leerlos. Y ustedes tienen que aprender a acostumbrarse a leer más. Miren, ayer justamente con 2 alumnos que estoy comenzando a hacer sus tesis,
Ya les di el primer consejo. El documento que uno prepara para una tesis se llama Práctica de Actividades de Titulación. En que uno tiene que definir los objetivos generales de lo que pretende hacer. Estas eran prácticas controladas en 2 empresas de acá de la 9ª y la 10ª región. Hay que definir los objetivos generales, los objetivos específicos, dar una primera fundamentación de qué se trata el proyecto y los resultados esperados. Y me ocurrió cuando recibí, porque yo les dije antes de mandarlo a la director, hay que mandárselo al director de carrera. Uno era de bioproceso y otro era de mecánica. Yo dije, antes de mándenme el documento para echarle un vistazo. El echarle el vistazo significó hacerle cirugía al documento. Ya no solamente fue mirarlo, sino que tuvo que intervenirlo, porque la reacción no era buena. La gente no respeta las comas. O sea, primero le relata todo como si estuviera hablando en una radio, hace un relato así y no hace ninguna separación entre punto y coma, punto aparte, punto seguido, cuando se ocupan las mayúsculas, o sea, hay una falta que, entre paréntesis, no era solamente esos 2 alumnos, lo he visto muchos alumnos, y se los recomiendo, por lo tanto, que eso traten de ir mejorándolo, porque si no van a sufrir con el tema de la tesis, y peor van a sufrir cuando un jefe le haga la parada de carro, porque les diga, chuta, yo no puedo soportar que usted no sepa redactar, usted es un profesional. O peor, hicieron una presentación PowerPoint y estaban clientes de usted y chute, se hizo una mala presentación porque la redacción no era buena, o habían palabras que no estaban bien escritas. Eso es más doloroso todavía. Entonces, antes que les lleguen los dolores, que incluso pueden significar hasta que les corten el contrato, por ese tipo de problemas, es mejor que vayan solucionando preventivamente la situación antes. Entonces yo ayer le di como consejo a estos 2 alumnos, oye, yo voy a ser su profesor guía, pero empiecen a ponerse, y yo les prometí que les tengo que mandar un libro de cómo escribir bien, que son ayudas que uno tiene, en internet hay varios. Bueno, pero si no conozco la guía del PMBOK, es difícil poder aplicar una metodología porque no conozco el tema de proyecto. Si no he usado las lecciones aprendidas, o sea, lo que yo he aprendido en el tiempo, es como el ser humano. Si el ser humano no aprende de los errores del pasado, estamos mal, muy mal. O sea, se supone que hay una evolución del mundo, hay una evolución de la tecnología y hay una evolución de nosotros como seres humanos. Pero tenemos que aprender de lo del pasado. Si seguimos cometiendo el mismo error, no hemos aprendido nada. Y en algunos casos a veces se cometen errores peores que los del pasado. Entonces ahí ya hay una involución. Entonces, el tener lecciones aprendidas de qué es lo que aprendimos de hacer otros proyectos en el pasado y cómo manejarnos para evitar los errores del pasado es algo importante. Y por otro lado está el aporte de gente experta, gente que ya ha pasado por muchas batallas, tiene experiencia en los temas, conoce bien los temas y por lo tanto puede hacer un aporte para mejorar las metodologías. La conjunción de estos 3 elementos es lo que también le da la madurez a una empresa. Por eso que hay empresas de distinto calibre en el mercado cuando ustedes hacen un proyecto de cualquier tipo. Hay de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. La diferencia entre una y otra está dada por estas características que están acá. ¿Usaron estos elementos o no los usaron? ¿Lo usaron bien? ¿Lo integraron con una metodología correcta? Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo tengo que pensar en de qué manera voy a realizar un proyecto,
Lo que tengo que tener, aquí yo voy a tener en este cilindro, primero los WS, que son los entregables del proyecto. Más actividades que tengo que realizar para producir esos entregables y recursos que tengo que utilizar para generar esos entregables. Adicionalmente voy a tener metodologías para la elaboración de los entregables. Sobre todo este conjunto de cosas que yo voy a hacer acá, tengo que aplicar las lecciones aprendidas para mejorar las metodologías o ver cómo uso mejor los recursos o cómo defino las actividades. Está el juicio de expertos, la gente que conoce muy bien el tema. Voy a generar una plantilla WS, una plantilla en que están los entregables. Ahora lo voy a aterrizar un ratito más esta cuestión, ¿no? Una plantilla en que entrego los entregables, defino actividades que tengo que hacer, los recursos que tengo que utilizar y los costos asociados. Y aquí hay una estructura, si ustedes se fijan ahí, da la sensación de que aquí hay un gerente, después vienen jefatura y diferentes personas. Y por último, voy a generar ya los entregables definitivos, que son los que va a recibir mi cliente. Entonces me voy a salir un poquito de esto. Todo esto que está aquí, entre paréntesis, esto que está resumido en esta plantilla, se plasma y se les pide a los contratistas que armen un documento que se llama Plan de Ejecución del Proyecto. En otras palabras, un plan de cómo voy a hacer mi proyecto. Cómo voy a hacer estas cosas que están acá descritas en forma muy general. Entonces me voy a salir, espérenme un poco, voy a dejar de compartir pantalla y voy a entrar a otro ya. Aquí hay, ¿lo están viendo o no? ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Ya. Aquí, esto es un proyecto típico en ingeniería. Todos los entregables que yo tengo que tener, dependiendo de las áreas. En proceso, por ejemplo, selección de tecnología, los criterios de diseño para el proceso, los diagramas de flujo de proceso. En mecánica, listado de equipos, listado de repuestos de equipos, hojas de datos y especificaciones de equipos, la disposición de los equipos en una planta, los detalles mecánicos, los planos y bosquejos, y así, en movimiento de tierra y obras civiles, planos de terreno, camino y superficies pavimentadas, agua y alcantarillado, en tuberías, especificaciones de las tuberías, en soportes de tubería, isométricos de tubería, y así. Si yo, este es un resumen en acero estructural, en eléctrico, en arquitectura, instrumentación, hormigón. Eso es para la parte de ingeniería. Si me voy ahora a construcción e instalación, aquí están los entregables típicos. En movimiento de obras civiles, trabajo de tierra masivo, pavimentación, trabajo de drenaje, en hormigón, cimiento, muralla y pedestales, losa, bla, 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 acero estructural, en mecánica, en tubería, en eléctrico, instrumentación. Y así sucesivamente. Esto ya es la parte que se llama precomisionamiento y comisionamiento. Es como, esta es la etapa cuando ya se montaron los equipos y tengo que ahora empezar a hacer pruebas con los equipos para ver si te quedaron bien. Y ahí tienen que asistir incluso representantes de los que venden los equipos para verificar que las pruebas de rendimiento que yo hago, de eficiencia, etcétera, están de acuerdo a lo especificado en los manuales y en todos los elementos, digamos, de diseño. Entonces, bueno, esto está más orientado hacia en el sector minero, por eso estamos hablando de chancador primario,
chancador secundario, sistema transportador, sistema de aire en planta, etcétera, etcétera. Entonces, acá está lo que se hay en adquisiciones, lo que se fabrica y se elabora fuera del lugar de trabajo. Entonces, si ustedes suman todo esto para un proyecto grande, le pueden dar cientos de planos, cientos de documentos técnicos que hay que ejecutar. Por eso que les decía que un proyecto de ingeniería, partiendo de la ingeniería conceptual a la detalle, puede tomar 3 años fácilmente, porque cada uno de las fases de ingeniería tiene muchos entregables. Si nos vamos ahora a un detalle mayor que este, parece que, no sé si uno puede, parece que hay que ir saliendo y después compartiendo. Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. En relación a los entregables, es que en mi grupo nos tocó la construcción de un hotel en Loncoche. Sí. ¿Eso estaría en el área de arquitectura? ¿Es lo entregable o no? No, acuérdate que un hotel por eso que necesito que conozcan los procesos. Un hotel, al igual que una casa, tiene que partir primero, tienes que empezar a identificar dónde voy a ubicar el hotel. En el centro de Loncoche, en el lado norte, en el lado este, en el lado oeste, en el sur de Loncoche. Chuta, ya. Tiene que ser un lugar, ¿cierto? Que ojalá sea un terreno plano, sea un lugar donde yo tenga acceso a alcantarillado, luz, agua, sea un lugar de fácil acceso, que no sea intrincado o que tenga que pasar por un camino terriblemente complicado para llegar. Después tengo que definir, a ver, de cuántos metros cuadrados va a ser el terreno. Va a ser una media hectárea, una hectárea, o va a ser más chico, va a ser de 2000 metros cuadrados. Y luego tengo que entrar a pensar, bien, para construir este hotel tengo que hacer una serie de procesos. Los mismos que te mostré en delante aquí, lo voy a mostrar para que lo vean más clarito. Ah, este no era. Este que quería mostrar ahora más ratito fuera. Este. Aquí tienes movimiento de tierra, después hormigón o losas, acero estructural, en este caso no es acero estructural porque si mal no recuerdo le puse que era madera, ¿cierto? El hotel. Sí, de madera, decía. Y albañilería le puse. Claro, porque Sí. como entonces una parte tiene que ser madera y la otra albañilería. Y después vienen, bueno, en un hotel a lo mejor no haya instalar transportadores ni chancadores, pero sí hay que tener a lo mejor un sistema de calefacción, aire acondicionado. Y ahí van equipos, van compresores, van motores, van tuberías. Tienes que tener tuberías para todo lo que es la parte eléctrica, los conduits, para llevar los conductores eléctricos a las fuentes de energía. Entonces, si ustedes no conocen estas características, obviamente que el proyecto no lo pueden, las cosas que les voy a pedir no van a tener mucho sentido. Tienen que meterse para adentro. Por eso que cuando estoy hablando de conocer los procesos, conocer de alguna manera esto. Por eso métanse, vean, coloquen ahí en internet, en Google, cómo se construye tal cosa, no sé. O cómo se hace una construcción de una casa de albañilería. Cómo se hace una construcción de una casa de madera. Seguro que les va a llevar a los procesos. Van a haber páginas que van a describir los procesos.
Si no, si no les basta con eso, bueno, chuta, hágame a mí alguna consulta, yo les puedo ayudar en otra cosa. Hágale alguna consulta de un profe que tuvieron, no sé, en un ramo que tenía que ver algo con esto, le hacen otra consulta. Hágale la consulta a un tío que, no sé, trabaja en una constructora que te puede ayudar en algo. Y así sucesivamente. Tienen que ir descubriendo. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, que conversamos con mis compañeros que los tres somos como un poco ignorantes en el tema de construcción, así que ahí estamos buscando información sobre el tema. Ya. Y la otra pregunta que le quería hacer es lo mismo de los esperables. Para el informe del 1 de diciembre, ¿hay que tener como una lista de esperables o hay que tener como el papeleo de todo eso esperables que estaba mostrando reciente? Ya mira, ahora te voy a mostrar una lista esperable, nuevamente hecho por una parte de ingeniería, pero tú sacas ahí las conclusiones, cómo puedes llegar a la lista esperable tuyo. Mira, te voy a Ah, ya, mostrar, pero para el informe entonces hay que tener solo la lista, no hay que meter como abundar más en el tema, solo la lista de esperables, nada más. exacto, porque si me... No, es que aquí te voy a mostrar de que a partir de esto se genera un proyecto ya completo, o sea, pero si no tienes la lista, mira, aquí tiene una lista de documentos, esto es real, ¿ah? Yo no muestro de dónde, qué proyecto es ni nada, pero déjenme, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya. Si ustedes se fijan, aquí tengo número de documento del cliente, ese es el cliente que no puedo revelar quién era. Pero aquí hay un código, este es un sistema de codificación que tiene, y decía el título del documento, especificación técnica para movimientos de tierra. Está en revisión 0, fecha de emisión 2 de junio del 2010, estado del documento preparado para construcción. O sea, este es un documento para ya partir la construcción. Después acá más abajo tiene especificación técnica general para suministro de hormigón premezclado. Espesador de relaves, excavación masivas, plantas. Y así está llena de cuestiones. Fíjense que cada uno de estos, por ejemplo este que voy a marcar ahí, especificación técnica para movimientos de tierra, significa que hubo un ingeniero especialista, un ingeniero de obras civiles, un ingeniero ya senior probablemente, unos 10 años de experiencia más o menos, que preparó este documento. Ese puede ser un documento fácil de 40 páginas, lleno de especificaciones técnicas, que a su vez ese ingeniero fue apoyado por un ingeniero más joven, un ingeniero junior, un cabro nuevo que está partiendo de obras civiles que puede tener entre 2 y 5 años de experiencia. Y a su vez fue revisado por el jefe de la disciplina, el jefe de obras civiles, que es una persona que puede tener 12 o más años de experiencia. Entonces, en la confección de este es un entregable, esto después lo tiene que revisar el cliente, y el cliente puede decir, está bien, está regular o está malo. Si está regular, me lo va a rechazar y me va a pedir que haga las correcciones pertinentes para que el regular pase bueno. Si está definitivamente malo, ahí ya me lo rechaza completamente y tengo que empezar a rehacer nuevamente. Entonces, aquí están empezando a ocurrir varias cosas. ¿Se fijan? Yo primero, cuando postulé, yo me gané el proyecto diciendo que esto lo iba a hacer un ingeniero experto que iba a tomar 20 horas para hacerlo, o más, unas 40 quizás. Después el ingeniero, el segundo, iba a tomar 15 horas de apoyo. Y el jefe de disciplina en revisar 5 horas. Cada una de esas horas son distintas porque son distintos sueldos. La suma de todo eso es el costo de ese entregable. Si le agrego un porcentaje por la utilidad, ese es el costo que le estoy cobrando a mi cliente, lo que le cuesta tener la especificación técnica para movimientos de tierra. Pero si por X motivo el
este producto no salió bueno, porque faltó información, porque el especialista que yo creía que era de senior y sabía harto, no sabía tanto como pareciera que lo mostraba su currículum. Y así sucesivamente, a lo mejor me gasto 40 horas más de lo que tenía presupuestado. Y esas 40 horas más, obviamente, van en contra mía, van en contra del que está ejecutando el proyecto. ¿Te fijas? Entonces, a partir de todos estos entregables, aquí está la parte eléctrica. Bueno, aquí está en inglés, Technical Specification for especificaciones técnicas para equipos eléctricos, alumbrado, canalizaciones, cables, notas de detalle. Está lleno de cosas aquí. Tomé una parte nomás, pero era como para mostrarlo. Mostré dos disciplinas, pero está la disciplina mecánica, está la disciplina instrumentación y control, está la disciplina proceso, falta la disciplina estructural, falta muchas disciplinas. Entonces, cuando uno tiene la lista de entregables, tú dices ya, para hacer este entregable me voy a demorar tanto tiempo y voy a ocupar tales recursos, voy a ocupar, en este caso son puros documentos, pero si estuviéramos construyendo algo, voy a requerir herramientas, voy a requerir un equipo. O sea, si yo quiero compactar un terreno, hoy en día no lo, claro, lo podría hacer con pala y con un pisón, pero hoy en día se ocupan máquinas. Para eso hay motoniveladoras, o hay rodillos aplanadores, hay una serie de máquinas. Entonces, cada uno de esos recursos se van a ocupar de una cierta manera, van a ocupar un cierto tiempo y van a ocupar un cierto costo. Y eso va a dar el costo total de un entregable, y la suma de todos los entregables más los gastos generales que tengo de la empresa va a dar un costo final, y si a eso le agrego la utilidad, me da el valor que le cobro al cliente. Por eso que es importante conocer los entregables. Por eso que es importante que se conozca cuántos recursos requiero para los entregables. Por eso que es importante conocer cuánto tiempo se van a demorar los entregables, porque con esto después yo construyo en la carta CAN. Ya. ¿Se entendió o no? ¿Por qué es importante la lista de entregables? ¿Y por qué es importante primero conocer el proceso? Si no conozco el proceso, es imposible conocer cuáles son las listas entregables. Digamos. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, el WS son las listas de entregables. Eso WS requiere ciertas actividades. En este caso no están descritas en lo que les mostré, pero se supone que ahí tiene que tomar una cierta información que recibe el proyectista, y el proyectista en CAD tiene que empezar a hacer el plano. Después que lo emite en CAD, en la versión A, se la revisa en un ingeniero. Si le enmienda algunas cosas, pasa a una segunda versión, después la revisa el jefe de especialidad, le hace otra enmienda, las corrige, y recién después de ahí se la manda al cliente. Y como le digo, el cliente la acepta si está muy bueno, bien hecho, o lo rechaza con comentarios que se dice, o lo rechaza definitivamente. Bien. Entonces, cuando yo tengo una metodología de gestión de proyectos dado por estas características de cómo se hacen las cosas, un sistema de información que yo tengo que generarme para el project management, para la gestión de proyectos, ciertos estándares. O sea, hoy en día, para usted debe parecerle una cuestión bien difícil, pero para una empresa constructora esto ya lo tiene todo definido, tiene los estándares, sabe que, no sé, porque generar una losa de 12 centímetros de espesor
por tantos metros cuadrados, le va a ocupar tantos kilos de cemento, tanta cantidad de arena, tanta cantidad de agua, y se va a demorar tanto con su gente en hacer la losa. Todos esos estándares ya los tienen definidos. Es parte del sistema de información del Project Management. Y obviamente tiene que usar el concepto del Earned Value Management, el método del valor ganado, que ya lo vamos a ver cuál es. Entonces, Profe, sí, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que tengo mal internet y recién pude volver a la clase, pero no sé si usted estaba mostrando un Power ahora estoy mostrando, o no. Ya, es que no se está viendo en la pantalla, profe. no se ve. No, hace rato que no se ve, solamente que ahora lo quise interrumpir donde tuvo un momento de silencio, pero no la está mostrando. A ver, espera un poquito. Tenía con compartir pantalla. A ver, Pero a lo mejor párela y vuelve a compartir. ahí se ve o no. A ver, no, tampoco. A ver, espera un poquito. Ujú. Ahí se ve algo. Aún no aparece nada. No, no se ve. Qué extraño. Podría dejar de compartirla y volverla a compartir de nuevo. A lo mejor funciona. Sí, es que lo que pasa es que no me aparece el botón de dejar compartir, no sé dónde se me fue. Qué extraño. Arriba o abajo. Eh, Espera un poquito, algo pasó aquí que se me escapó el compartir pantalla. El detener la pantalla no lo veo, espérate un poco. Mm, Le estaba hablando y estaba muteada. Que donde no está compartiendo, a lo mejor no le aparece. Entonces vaya al Zoom y ahí comparte pantalla de nuevo. Ahí sí. Ahí, Ahí sí ahí, se ve. Sí, ahí sí. Pero está mostrando la pestaña de Zoom. sí, espera un poquito. Vamos a tener que salir de aquí y meterme. Ahí se ve. Sí, profe, se ve. Ya. Estaba hablando de que cuando uno relaciona primero la metodología, que son las formas de hacer las cosas, con un sistema de informaciones que yo tengo que tener estandarizados ciertos valores, y además le agrego el método del valor ganado, empiezo a hablar de una integración de los sistemas de gestión de proyectos. La metodología me permite saber cómo elaboro un entregable, cómo elaboro un programa de computación, cómo elaboro una especificación técnica para un equipo que voy a automatizar, cómo elaboro un plano, cómo elaboro una losa donde voy a soportar una estructura, cómo elaboro una estructura metálica que tengo que emplazar en algún sector. Cuando digo cómo elaboro, significa qué voy a hacer, qué materiales voy a usar, cuántas personas necesito, cuánto se van a demorar estas personas en hacer ese entregable y cuánto me va a costar el hacer el entregable. Y por último, cuánto le voy a cobrar a mi cliente. Todo eso es parte del andamiaje que uno tiene que conocer para con esto definir el proyecto completo, porque a partir de los entregables extrapolo, voy sumando para todos los entregables esos conceptos y llego a un valor total. Ahora, esto está soportado o mucho más
gestionado con estándares que yo tengo que tener en el tiempo. Si la empresa constructora tiene que conocer los rendimientos de su mano de obra, tiene que conocer los rendimientos de las máquinas que usa. La empresa de ingeniería tiene que conocer los rendimientos de los proyectistas, los rendimientos de los ingenieros, y con eso van definiendo, por lo tanto, el uso de los recursos. Y además se usa un método que se llama el del valor ganado, que ya lo vamos a ver en qué consiste. Entonces estaba hablando que hay una relación entre entregable, con la actividad que realizo con el entregable, los recursos que uso y los costos asociados. Se relacionan tres baseline o líneas base que se llaman. Por un lado, la lista de entregable, el schedule, que significa la planificación y la programación del proyecto, y el presupuesto. Y con esto, perdón, voy a poder conocer el progreso del trabajo del proyecto al integrar estas tres líneas base. Voy a definir si la información es válida, si es precisa, si es oportuna y si es auditable. Auditable significa que me la puede venir a revisar alguien y me puede verificar que estoy haciendo las cosas bien, regular o mal. Y tengo que definir también niveles de recopilación de la información. Toda esta información que se genera acá puede generarse a nivel de detalle. Yo antes le mostré el listado de planos y de todas las cosas que se hacían en ese proyecto, pero a su vez en cada plano me puedo meter en más detalle. Entonces yo tengo que definir qué es lo que me conviene desde un punto de vista del manejo de gestión del proyecto. Aquí tenemos la estructura del valor ganado, que se afirma en esta como pirámide que se forma. Aquí tengo la lista de entregables. Vamos a suponer que aquí está el gerente del proyecto, aquí está el líder de la disciplina mecánica, aquí está el líder de la disciplina eléctrica, y así sucesivamente, y cada uno entrega distintos planos, distintos documentos técnicos. Con todo esto que tenga que elaborar el proyecto, se genera una lista de actividades estándar, unos recursos estándar y unos costos estándares. O sea, fabricar todo esto, ejecutar los entregables, requiere de ciertas actividades con cierto uso de recursos. Cuando estamos hablando de recursos, nos estamos refiriendo a materiales, máquinas, personas, subcontratistas, ese también es un recurso. Tuve que contratar una empresa externa para que me hiciera una cierta actividad. Y cada uno de estos recursos tiene costos asociados. Con eso yo voy a definir el alcance, la línea base del alcance, el alcance que tiene el proyecto, que está definido por todos los entregables que tengo que producir, un cronograma, en base a los tiempos que me ocupa producir esto, yo genero el cronograma, y un presupuesto, en base a los costos que me significó la elaboración de los entregables, genero un presupuesto en el tiempo. Las tres líneas base están integradas, porque dependen unas de otras. Si yo varío el alcance, varía el cronograma; si varío el cronograma, varía el presupuesto, y viceversa. Estas están totalmente interrelacionadas. Entonces, el valor ganado, la gestión del valor ganado, el EVM, consiste en ir ganando o produciendo de acuerdo a lo que realmente, a lo que efectivamente estoy haciendo, no a lo que planifiqué. Entonces, hay toda una serie de herramientas que lo usa normalmente la gente de planificación y control de proyectos para definir cuál es el grado de avance real que tiene un proyecto. No el avance teórico, el avance real. Y eso tiene que ver con conocer con precisión cuántas horas se están ocupando en hacer un determinado entregable, qué costos se está ocupando y qué recursos se están ocupando.
Entonces, también hay una integración externa. Todo esto que estamos viendo, que es interno del proyecto, la metodología de cómo hacer las cosas, el sistema de información que tiene que ver con los estándares y los sistemas informáticos que también apoyan, tiene que ver con una administración de la configuración del proyecto, que es externa muchas veces, y además con un ERP, que puede ser propio de la empresa donde, que es la empresa ejecutora, que tiene un ERP a su vez para otros sistemas, un sistema de finanzas, un sistema de marketing. Fíjense que a lo mejor yo estoy haciendo el proyecto como parte de una gran empresa que hace proyectos, pero que además tiene que tener una serie de otras variables que se manejan a través de un ERP. Entonces tiene que integrarse mi proyecto, lo que hace mi proyecto con estos sistemas, la configuración dentro del total de la informática que tiene la empresa y muy particularmente con el sistema ERP. Entonces vamos a ver dos o tres láminas más. Procesos de gestión de integración. Lo primero que tienen que hacer es el desarrollo del acta de constitución y eso es parte del informe 1. Yo les voy a pasar, lo voy a mostrar acá. Espérenme, espero que esté acá. No, no es. Espérenme un poquito. Se me perdió. A ver, ¿dónde está? Voy a tener que meter en mi computer. Espérenme un poquito, el documento lo voy a sacar. ¿Están viendo ustedes o no? ¿No ven nada? No, profe, no se ve. Ya, No, espérenme. profe, no se ve. Sí, espérense un poquito que se me perdió esta cuestión. Uf. Ya, aquí creo que está. A ver, déjenme ver. Sí, esta es. Ya, voy a compartir ahora pantalla. Ya. Entonces me voy a ir a otro documento. Que es este que está ahí. Ya. Aquí van a encontrar, este es el acta de constitución, lo ven, acta de constitución del proyecto, ¿cierto? ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, profe. Ya. Entonces ahí van a tener que colocar el nombre del proyecto, la fecha, y después viene una serie de características que están acá. Ahí están las tablas de contenido, pero aquí lo vamos a ir viendo rápidamente. Los datos, ustedes van a tener que decir a qué empresa o organización pertenecen, tienen que inventar ahí un supuesto, cómo se va a llamar el proyecto, la fecha de preparación, quién va a ser el cliente, también un supuesto, quién es el patrocinador principal y el gerente del proyecto, supuesto que tienen que ustedes inventar, nombre del patrocinador, que es como una persona de más alto nivel que está apoyando el proyecto,
nombre, cargo, departamento o rama ejecutiva. Después, propósito y justificación del proyecto. Definición, ahí lo colocan. Descripción del proyecto y entregables. Ahí se va a colocar. Puede que a lo mejor el espacio no sea suficiente y tengan que usar una planilla Excel adicional. Ahí ustedes lo manejan. Requerimientos de alto nivel, requerimientos del producto, requerimientos del proyecto, objetivos, con respecto al alcance, al cronograma. Bueno, esto se lo voy a pasar a ustedes en su momento respectivo. Aún todavía no, porque no lo hemos visto. Pero es parte de lo que van a tener que... Dejo de compartir y ahora nuevamente hago un compartir de pantalla, pero con... Profesor, Sí, esa acta igual se entrega para el primer informe, porque puso que había que entregar la lista de entregables y el acta de constitución del proyecto, que eso era lo que estaba mostrando recién. ahí está, mira, para que te acuerdes, ahí está lo que hay que entregar el primer informe. Sí, Está la lista de entregables pero y el acta de constitución del proyecto más los procesos. ya, pero esa acta es como completar lo que usted estaba mostrando recién, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que pasa es que la lista de entregables, dependiendo con qué detalle lo hagan, puede ser bastante más grande que ese espacio que va a quedar ahí. Entonces, pueden referirse en términos generales ahí y colocar, ver anexo ANTO. Y en una planilla Excel colocan el detalle de la lista entregable. ¿Me entienden? Ya, sí, porque como dijo que tenía que tener 15 páginas, Por eso van a igual tener que ser quizás está... sintéticos. Van a tener que ser sintéticos. Ya. Gracias, profe. Entonces, bueno, hay que, hay que desarrollar el acta de constitución, desarrollar el enunciado, el alcance preliminar. El alcance, acuérdense que es lo que abarca el proyecto, está definido por los entregables. Cada entregable define lo que hay que hacer para el proyecto, entonces con eso se está entregando lo que se hace para el proyecto, lo que son los límites del proyecto. El desarrollo del acta, perdón, si me voy al desarrollo del acta, porque se carga, ahí. El desarrollo del acta de constitución formalmente autoriza el proyecto fase, es como el paso inicial para decir, con esto partimos con el proyecto. Es como, cosa que se llama acta de constitución del proyecto. Estamos dándole el puntapié inicial al proyecto. Después el desarrollo del enunciado o alcance preliminar proporciona una descripción del alcance de alto nivel. Estamos hablando de un alto nivel que es un nivel macro, sin entrar en detalles, pero nos permite saber exactamente qué es lo que es el proyecto, desde el punto de vista general. Y después ya tengo que entrar en los detalles. Tengo que desarrollar un plan de gestión del proyecto. Esto yo no se los quise pedir a ustedes porque este es un tema no fácil. Hay que meterse en las profundidades del proyecto. Normalmente a una empresa sí se le pide un documento. ¿Cómo se va a hacer el proyecto? Después, ¿cómo se va a dirigir y gestionar la ejecución del proyecto? ¿Cómo se va a supervisar y controlar el trabajo del proyecto? Y cómo se manejan los cambios del proyecto. El primero, el plan de gestión, permite definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes, porque el plan de gestión del proyecto es un documento madre, pero lleva adentro el plan de gestión de calidad del proyecto, lleva el plan de gestión de riesgos del proyecto, por eso que habla coordinar todos los planes subsidiarios. La dirección y ejecución del proyecto permite verificar que el trabajo que se va a ejecutar se haga como corresponde, de acuerdo a lo planificado.
el supervisar y controlar el trabajo del proyecto implica supervisar todos los procesos y controlarlos para lograr objetivos de rendimiento, de productividad. Y el control integrado de cambio permite revisar cualquier solicitud de cambio que haya en el proyecto, aprobarla y controlarla para establecer un nuevo escenario dependiendo del cambio que haya que hacer. Ejemplo, estos son casos reales. Una vez estábamos instalando una sala eléctrica en una empresa y la empresa nos pasó un estudio de movimiento de tierra que se llama, de mecánica de suelo. Entonces suponíamos, como en todos lados, de que era un terreno tradicional, y cuando se empezó a hacer el movimiento de tierra, al poco andar nos encontramos que debajo del terreno había roca. Y ustedes entenderán que al haber roca no se puede, cambia todo el sistema, ya no se puede hacer un movimiento con una retroexcavadora y con motorniveladora, hay que usar, de partida hay que sacar la roca, hay que usar explosivos. Y hay que hacer todo un procedimiento distinto. Entonces, el hecho de habernos encontrado con eso cuando comenzó el proyecto, significó generar un cambio en el proyecto. Se tuvo que hacer una solicitud de cambio al cliente, decirle, mire, al hacer el movimiento de tierra nos encontramos con esta situación, y ahora esta situación significa que hacer todo un plan nuevo en que vamos a tener meter más recursos, por lo tanto, esto le cuesta a usted más plata, porque no estaba considerado inicialmente en la planificación del proyecto. Nosotros hicimos la planificación considerando un terreno normal, no un terreno con estos atributos especiales. Entonces, con eso se hace el control integrado de cambio, ¿se fijan? Bueno, para terminar, eso no lo voy a mostrar. Les quiero mostrar, de nuevo me voy a salir, y de nuevo voy a entrar. Se me escapan estas cosas. No, eso lo vimos. Uf. Ya, se lo va a tener que mostrar en la próxima clase porque no sé dónde se perdió. Estoy manejando muchos documentos acá. Pero hay un documento que hace el contratista, que se llama Plan de Ejecución del Proyecto. ¿Ya? Y el plan de ejecución del proyecto, ahí está. ¿Lo ven o no? ¿O me salí? No, profe, no se ve. Ya, ahí se ve. Sí, nos vemos nosotros así como... Ahí sí. Ahí sí. Ya. El plan de ejecución del proyecto, lo voy a poner más grande, no muy grande, ahí. Este es un proyecto tranqui de relaves, no sé si ubican qué es lo que son los relaves. Pero los relaves son como los líquidos que salen en una minera después de que uno ha hecho lo que se llama la lixiviación, primero chancado de minerales, la lixiviación y una serie de procesos químicos, electroquímicos. Se obtiene un líquido especial que es como el desecho del proceso, y forman unos tranques que son gigantes. No sé si alguien ha visitado una mina, pero hay unas piscinas que son gigantes y que esas se pueden recuperar, esos líquidos, y en otros casos quedan como un líquido que no tiene ninguna utilidad, y que al contrario daña el medio ambiente. Bueno, entonces esta empresa, para hacer ese tranque relave, tuvo que hacer este plan de ejecución.
Dice, plan de ejecución del proyecto entrega las pautas que permitirán materializar el proyecto en la oportunidad requerida en el presupuesto aprobado y cumpliendo las metas funcionales. Entonces, aquí, bueno, sale una especie de portada en que uno coloca quién preparó el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, etcétera, quién es la gerencia responsable, la disciplina, etcétera. Y tiene todos estos contenidos. Primero una introducción en que uno describe cuál es el proyecto, después los objetivos del proyecto, los hitos principales, cómo se organiza el proyecto, cuál es el plan de contrato del proyecto, cómo se va a llevar la programación y control del proyecto, cómo se va a llevar el plan de costos del proyecto, el plan de información, comunicación y control, cuáles son los permisos que se requieren para la construcción, cuál es el plan de gestión de riesgo, el plan de ingeniería, el plan de adquisiciones, plan de construcción y montaje, plan de puesta en marcha y así todo, plan de aseguramiento de calidad, plan de cierre. O sea, fíjense, tiene 91 páginas, más todos los anexos. O sea, este es un documento fácilmente que tomó, a la empresa le tomó, o sea, la extensión deben haber sido unas 140 páginas, deben haber trabajado por lo menos aquí 5 personas, y durante unas 3 semanas, un mes, para producir este entregable, pero este entregable es clave, porque con este entregable se define cómo se va a hacer el proyecto. Bueno, eso yo no se lo quise a ustedes pedir, porque es un proyecto que requiere mucho más experiencia y requiere haber trabajado ya en proyectos anteriores, entonces no se lo estoy dejando de lado, ¿ya? Pero les cuento que ese es el tipo de documentos que se tienen que manejar para poder ejecutar un proyecto. Si ustedes se fijan, se ha ido de alguna manera complejizando la cosa, pero esa es la realidad. Preguntas. Vamos a llegar hoy día hasta acá. ¿Quién tiene consultas? ¿Quién tiene alguna consulta? ¿Llegaron mareados a lo mejor? Un poquito, por mucho. Un poquito, profe. Bueno, pero lo que tienen que rescatar ustedes es que para esta fase preliminar del proyecto, en el informe 1, lo primero tienen que conocer más el proyecto. Por eso que tienen que conocer los procesos. Le acabo de decir de que métanse en internet y busquen proyectos similares o tesis que se hayan hecho. Uno coloca ahí en Google tesis sobre tal cosa, le va a llevar a tesis en Chile y en otras partes del mundo. Y ahí sale descrito los procesos. Eso los va a ayudar mucho. Incluso hasta video. Y uno sabe cómo construir una casa, sabe todo. O sea, la información la tienen. Hay que buscarla nomás. Y de alguna manera masticarla. Después, el diagrama de flujo, ya es un poquito más elaborado porque hay que empezar a ver con qué proceso comienzo, con cuál sigo, si hay algunos procesos que pueden ir en paralelo. Ya. Esa es la segunda fase. La tercera cosa es la lista de entregables. Para hacer una casa, ¿cómo despiezo la casa? O sea, para hacer el hotel, ¿cómo despiezo el hotel? Para hacer la planta de néctar y mermelada, ¿cómo la tengo que despiezar? Para hacer la automatización de la maestranza, ¿qué procesos tengo que automatizar? Para hacer la bodega esta que tengo que hacer para almacenar cosas, ¿qué procesos tengo que hacer para poder levantar esta bodega? En la lista de entregables. Y finalmente el acta de constitución del proyecto, que esa acta que yo les voy a entregar a ustedes en Word y que ustedes tienen que ir llenando. ¿Ok? Ya. Nos vemos entonces el jueves, ¿Profe? ¿Sí? Sí. No, antes que termine la sesión, ¿me daría un ratito para hablar con usted?
¿Ya? O sea, que para hablar solo con ustedes, que se vayan a no hay charla, pero es que es para comentarle algo del trabajo de nuestro grupo. Sí, no hay problema. ¿Hay alguien del resto que tenga dudas sobre el curso? Si no, para solicitarles que yo voy a terminar acá, entonces voy a terminar la grabación